en el material que vamos a dejar y pues para poder, digamos, ahondar en las luchas de las mujeres, pero para que ustedes tengan en cuenta, digamos, estos tipos de género, ¿vale? Entonces tenemos el género trans, que es, digamos, todo lo que involucra todo lo que no es género binario, ¿sí? El género binario es hombres, mujeres. Lo trans es todo aquello que no es bigénero, ¿sí? Entonces allí tenemos travestis, transgéneros, transexuales, género fluido, género no binario, queer, bueno, y una cantidad que tenemos, ¿vale? Entonces, los trans es todo lo que engloba o identifica a las personas que no se identifican con el género asignado al nacer, ¿sí? Acuérdense de eso, que el género es asignado, uno no nace con el género, a uno se lo asignan de acuerdo a los órganos sexuales con los que nazca y con los que lo determinen a uno. Está el transexual, que es la persona cuya identidad de género difiere del género asignado al nacer. Muchas Ana personas María, trans... porfa, Dime, habla un poquito más duro porque te están escuchando muy bajito. ¿ahí me escuchan mejor? Sí. Ok. Entonces, la persona transexual es la persona que, digamos que el... Esperen un minuto, yo subo aquí un poquito la cámara. Eso. Es la persona que tiene una identidad de género diferente a la identidad que le asignaron al nacer. Entonces, estas personas, la persona transexual muchas veces necesita para identificarse con ese género con el que ella, valga la redundancia, se siente a gusto, se siente identificada, a veces necesita transformar su cuerpo mediante tratamiento hormonal o cirugías de reasignación de sexo, o no necesariamente ninguna de las dos. La persona transgénero es la persona que cuestiona los roles femeninos y masculinos impuestos desde su nacimiento y que decide construirse de forma opuesta o diferente a lo establecido. En algunos casos también el transgénero tiene unas transformaciones corporales y procesos hormonales. No necesariamente la persona transgénero tiene que ser transexual y no siempre la persona transexual tiene que ser transgénero. Es decir, que existe una persona que puede ser transexual, es decir, que siente que los órganos sexuales con los que nació no son los que él cree, no los que esa persona quiere, los cambia mediante cirugía de reasignación de sexo, pero no necesariamente tiene que asumir el género diferente. Es decir, para que me entiendan, supongamos que tenemos una persona que nació con órganos sexuales de mujer o de hembra, y esta persona siente que esos órganos no son los que deberían estar en su cuerpo y decide hacer una reasignación de sexo y hace que le coloquen pene y testículos. Pero eso no significa que esta persona deba vestirse como un hombre. Puede seguir vistiéndose como mujer, pero siente que ya tiene sus órganos sexuales con los que debió nacer. Es decir, que nos podemos encontrar con mujeres que tengan pene y se sientan felices de ser mujeres que tengan pene. No necesariamente tiene que transitar al otro género. Lo mismo ocurre con el transgénero. El transgénero no necesariamente puede ser una persona que desde que nació le dijeron que era hombre, pero él se identifica como mujer, quiere transitar hacia el género femenino, se viste, se arregla como género femenino, pero no necesita o siente que no necesita cambiar sus órganos sexuales para ser completamente mujer, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Súper importante aquí en el vocabulario cuando hablamos de las personas trans. Normalmente la gente dice, es que las personas trans es un hombre que quería ser mujer o una mujer que quería ser hombre. No, está mal dicho. Es una persona que no se identifica con su género y transita hacia otros géneros, porque no necesariamente es una mujer que no se siente mujer y quiere ser hombre. Puede ser simplemente una mujer que quiere transitar hacia tener un nombre neutral y ser una persona que llamamos a género, es decir, que no tiene género, ¿sí? Es importante que lo tengamos en cuenta, que comenzamos a abrir, digamos, el espectro para entender que no es solamente hombre-mujer,
sino que existen muchas otras maneras de transitarnos y enunciarnos, ¿vale? Este tránsito o estos diferentes géneros es a lo que se refiere la sigla LGBTI. Muchas veces la sigla LGBTI se considera que es únicamente hacia orientaciones sexuales y la sigla LGBTI habla de otros géneros. Digamos, estos otros géneros fueron comenzados digamos, a enunciarse o a representarse a partir de lo que nosotros conocemos como la teoría queer. La teoría queer va a hablar de lo que nosotros normalmente conocemos como diversidad sexual o diversidad de género. Por eso, cuando hablamos de, ya no se dice personas LGBTI, sino el sector social LGBTI, ¿sí? Para entender que hay muchas personas que hablan de género. En este sentido, y aquí devolviéndome un poquito al inicio que hacía Dori, cuando nosotros hablamos de una escuela de género, hablamos, y muchas veces se dice que mujer y género, el enfoque de género y la perspectiva de género, que son cosas totalmente diferentes, hablan de esos géneros que históricamente fueron impuestos, que nos obligaban de una u otra manera a comportarnos de cierta manera, que generaban desigualdades, que en los cuerpos de las personas que se identifican como mujeres, esas desigualdades son más pronunciadas, por eso siempre se habla de mujer y géneros, pero importante entender que el género no significa necesariamente mujeres. Y que cuando hablamos de género y de mujeres, ojo con lo que voy a decir, de mujeres, estamos hablando de mujeres diversas, es decir, mujeres que pudieron nacer en el cuerpo de una hembra y se consideran a sí mismas mujeres, es decir, se identifican como mujeres, o personas que parcial o totalmente se identifican como mujeres, aun cuando no tengan rasgos corporales de mujeres. También hablamos de mujeres cuando tenemos personas que en algún momento de su vida deciden transitar parcialmente por el género femenino, aun cuando después decida irse a otro, digamos, a otro género. Entonces, dentro de mujeres estamos hablando de mujeres cisgénero, que es lo que les expliqué, y mujeres transgénero, para que lo tengamos en cuenta. Siempre que hablamos de mujeres y enfoque de género, estamos hablando entonces de mujeres cisgénero y de mujeres transgénero o mujeres diversas, ¿vale? Pero incluso cuando hablamos de género, también estamos incluyendo a los hombres. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a encontrar entonces, por ejemplo, con hombres que menstruan, ¿m? Que normalmente decimos, solo las mujeres menstruan, ¿no? Señoritas y señores, hay hombres que menstruan y hombres que les encanta menstruar y no quieren cambiar porque son hombres transgénero y está bien. Hay hombres, hoy en día tenemos casos de hombres que se embarazan y que son padres, dan a luz y son padres. En esa condición de dar a luz son padres, ¿sí? Que son esas nuevas paternidades de las que estamos hablando, paternidades conscientes y responsables. Entonces, hablar de género también involucra esos otros géneros que están enunciados desde, digamos, otras posturas que no sea la heteronormatividad. Entonces, aquí volviéndonos un poquito a esos géneros, estamos hablando también de los transformistas. Los transformistas son personas que ocasionalmente asumen roles de género opuesto, hombres que tienen conductas, atuendos y estilos femeninos contrarios a sus propios géneros, a su propio género, y mujeres que disfrutan con conductas, atuendos y estilos masculinos. Los travestis son personas que expresan su género de manera permanente a través de la utilización de prendas de vestir y actitudes social y culturalmente consideradas del otro género. Hombres y mujeres, no todas las personas travestis son necesariamente homosexuales. Perdón. Los transformistas lo pueden hacer por espacios, digamos que lo que nosotros conocemos, ustedes de pronto van a conocer los transformistas como lo que nosotros conocemos como drag queen. Las personas transformistas son las personas que asumen roles ocasionalmente, o sea, no de manera permanente. Ellos lo hablan para su show, ¿sí? Pero no hablan del show hizo show de manera negativa, sino un show en donde brillan y donde pueden asumirse de otra manera. Y los transformistas no necesariamente tienen que ser homosexuales, pueden ser heterosexuales, lo mismo que las personas travestis. El mejor ejemplo de una persona travesti es Brigitte, la directora del Instituto Humboldt. Los invito a que conozcan la historia de ella,
para que puedan entender un poco cómo es el tema del travesti. Y pues obviamente las personas cisgénero es cuya identidad de género coincide con el sexo biológico, que es lo contrario a lo trans. Es decir, que si su merced nació en un cuerpo de mujer y se identifica como mujer y dice que qué linda es ser mujer, independientemente de su orientación sexual, usted es una mujer cisgénero, ¿sí? Ahora, si usted se identifica, nació con un cuerpo de mujer, con órganos sexuales de hembra, se identifica como mujer y aparte de eso le gustan los hombres, entonces usted es una mujer cisgénero heterosexual. Ahí vamos a comenzar a, digamos, a jugar como triqui con las categorías, ¿vale? Ana María, Ana María, Carmen Julia le quiere hacer una pregunta. Dime, claro. Te Carmen, escucho. No te escucho, preciosa. Tienes que abrir el micrófono, Carmen. ¿me escucha? Sí, Ahora sí. sí, Carmen, cuéntame. O sea, transgénero es, transgénero es un hombre, ¿sí? Hombre convertido en mujer o cómo. Es una persona que decide salirse o no aceptar el género que le fue impuesto. No necesariamente es Ah, un hombre que quiera ser mujer. porque, o sea, un ejemplo de los casos, la otra, o sea, pacientes que yo he tenido, mujeres que dicen, es que yo soy hombre, pero en mí llevo que soy mujer. O sea, tengo cuerpo de hombre, pero en mi ser soy mujer. Es así, ¿cierto? Sí, Como es una ellos persona dicen. transgénero. Sí, señora. Ah, bueno, Sí. bueno, A eso que bueno. tú acabas de decir se le conoce como espérame, dos espíritus o una persona que tiene un cuerpo, pero considera que su alma es del otro género. Sí, Son lo que nosotros así, conocemos como dos espíritus. Aquí como usted va a dos, ¿qué? encontrar dos espíritus, pero se considera, o sea, para que tú lo entiendas, es una persona trans, así tal cual. Ah, ¿Vale? una persona John trans. Jairo quiere hacer una pregunta. Claro que sí. Dale, John Jairo. Buenos días, un gusto estar con ustedes, un saludo muy cordial a los participantes y Ana María, la expositora. Me parece que este tema es espinoso y de gran interés para todos porque nos actualiza en este sentido de características que tenemos a nivel de género y que Ujú. pues, viene de pronto muy a colación, ya que estamos hablando sobre nuevas masculinidades. Considero que es bien interesante saber sobre todos esos términos y de pronto definirlos de manera adecuada. Pero entonces aquí sería bueno aclarar bien sobre ese aspecto de si se nace o se hace, eh, ya sea de ser hombre o ser mujer. Sabemos que las hormonas actúan a nivel químico en nuestro cuerpo y cambia hasta la forma de pensar y actuar de las personas, ya Ujú. que actúan a nivel cerebral y actúan a nivel de desarrollo de órganos, ya sea sexuales, hasta incluso de el crecimiento de vello facial o en algunas otras partes del cuerpo. Entonces, aquí es bien interesante conocer si de pronto esta persona se hace de acuerdo a ese tratamiento que le dan en la casa cuando esta persona va creciendo, porque sí se ha visto algunas experiencias donde el comportamiento de las personas cambian de acuerdo a ese tratamiento que les dan durante su niñez y que se manifiesta en la adultez. Pero igual sabemos también que a nivel hormonal, como he dicho, también permite esos cambios en los individuos cuando se es Ujú. adulto. Entonces, me gustaría saber si de pronto hay algún estudio donde ratifique si se nace o se hace, puesto Hola, que Elizabeth. se manifiesta actualmente. Y más Listo, aún Elizabeth. en Ya este acabo mundo de hacer el proceso. globalizado, por ahí hay una voz. Sí. Bueno, ok. Ya. Bueno, la otra cuestión es la siguiente. Sabemos que estamos en un grupo, en un mundo globalizado y más ahora en la virtualidad. En este momento estamos atravesados por unos medios de comunicación que está haciendo que las personas cambien de parecer muy fácil y que no se contextualicen según el lugar donde se está socializando. Simplemente se está viendo aspectos ya a nivel mundial
que de pronto guardan determinadas características según su cultura y no se están, digamos, pensando en la cultura en la cual se está viviendo. Y más si pensamos también que los jóvenes cuando llegan a determinada edad, por ejemplo en la adolescencia, ellos empiezan a adoptar determinados comportamientos que son influidos por otros, de los que están más allegados, y están definiendo su sexualidad, si quieren ser hombres, ser mujeres, ser trans, es decir, de esos términos que estamos hablando. Entonces considero que es interesante y es bueno aclarar todos esos términos, pero igual también es bueno conocer sobre ese aspecto de se nace o se hace. Gracias, muy Bueno, amable. Ana John María, Jairo, frente, Ana María, señora, perdón señora, un segundito, respondes y luego hay otras dos, hay una pregunta y una compañera Natalia está pidiendo la palabra listo, para que vale. tengas en cuenta. Aquí también me dice que Andrés Serrano levantó la mano. Bueno, Sí. este tema de género a mí me encanta porque siempre supone muchísimas inquietudes. En la medida que, digamos que hablar de géneros, no necesariamente hombres y mujeres, no es nuevo, viene desde la antigüedad. Incluso, para que no digan que es eurocentrista, si ustedes se van a México, en México tenemos un pueblo en Zapatista, si no estoy mal, ustedes lo buscan con como los muchets. Los muchets es una tradición ancestral de personas que deciden, hombres o mujeres, como, vamos a ponerlo en estos términos, aunque está mal dicho, pero lo vamos a poner en estos términos para que ustedes me entiendan. Son hombres o mujeres que deciden transitar hacia su otro género o hacia el género opuesto, ¿sí? Los muchets son, digamos, experiencias ancestrales para darnos cuenta que históricamente no necesariamente las personas tienen que ser el género con el que se identifica, con el sexo con el que nacieron. Entonces, aquí digamos que hay tanto de ancho como de largo. Hay muchos, tú puedes encontrar muchísimos estudios que se hacen desde lo social y desde lo, digamos, médico, para decir si las personas nacen o se hacen, digamos, no binarias. Sin embargo, yo te diría que como el género es una construcción social, como es una construcción mental, las personas que no se identifican ni como mujeres ni como hombres, sino que están, digamos, en otros géneros, se hacen a sí mismos, ¿sí? Porque se identifican y se enuncian de manera diferente, porque es un concepto netamente racional. El género está acá, o sea, para que ustedes me entiendan. Si yo tuviera que definir el sexo y tuviera unos papelitos, el sexo yo me lo coloco acá, se los voy a colocar acá, en mis órganos genitales, acá iría, digamos, un cartelito que iría sexo, para que ustedes me entiendan dónde se define cada uno. Sexo, acá, ¿sí? Si yo tengo que colocar un papel que me diga dónde está el género está acá, en la mente, porque es racional, ¿sí? Si yo tengo que decir dónde está la orientación sexual, está acá, en el corazón. Es que como me estoy viendo al revés, entonces me pongo acá en el corazón, ¿sí? Porque la orientación sexual tiene que ver con quien yo determino, decido, no solamente compartir mi cuerpo, sino compartir mis sentimientos, ¿sí? Entonces, el identificarse, el enunciarse en un género, viene desde acá. Entonces, a medida que yo voy creciendo, yo también me voy identificando con un género. Sin embargo, hoy en día tenemos experiencias de personas trans, es decir, personas que no se identifican como hombres o como mujeres, o que sienten que nacieron en un cuerpo equivocado desde muy pequeños. Nosotros hay muchas escuelas, sobre todo en España hay unos estudios muy buenos que, si no estoy mal, es la Universidad de La Rioja la que los tiene, los pueden encontrar en internet, sobre experiencias de escuela de padres y madres con hijos trans desde primera infancia. ¡Wow! Eso es impresionante. Entonces ahí uno entra y dice, ¿será que sí se hace o será que se nace la persona trans? Hay un video muy bonito, hay videos muy bonitos en internet, en YouTube, se los recomiendo para que se los vean, en donde
hay niños y niñas que desde muy pequeños comienzan a decir que no, o sea, le colocan el nombre, vamos a poner un ejemplo, le colocan Nicolás y Nicolás desde muy pequeño está diciendo, yo no soy Nicolás, yo no soy un niño, trátame como una niña. Y los padres van al psicólogo, llevan al niño al psicólogo, bueno, le hacen una cantidad de cosas y él se sigue enunciando como niña, ¿sí? Nadie le dijo, no fueron los medios de comunicación, no, nació así, o sea, tiene desde su ser, se siente así. Y van transitando y fluyendo y curiosamente hacen ese tránsito de género hacia el otro género desde muy pequeños y son felices. Personalmente tengo una amiga, ella vive en Gran Canaria, en España, es médica, nacieron sus 2 gemelos, ambos niños, y desde muy pequeño uno de ellos comenzó a decir que él no era un niño, sino una niña. Fue una lucha muy fuerte para ella, porque ella decía, ¿qué debo hacer? Entra, digamos, en esa, digamos, en esa disyuntiva, ¿no? ¿Qué debo hacer? Es que yo veo que yo parí un niño, porque tiene órganos sexuales de niño. Le puse el género desde pequeño de niño, le coloqué el nombre de niño, pero en este caso vamos a poner otra vez a Nicolás. Pero Nicolás me dice que él no es un niño, ¿yo qué hago? ¿Será que mi hijo se enloqueció, se chifló? Él ya tuvo que ir con el esposo a psicólogo, llevarlo a la chiquita, porque hoy en día ya es una chiquita, al psicólogo, hicieron muchos estudios, muchas cosas, dijeron que era un tema cerebral, que le faltaba una vitamina en el cerebro. Bueno, hicieron muchas cosas para tratar de disuadir y decirle a él que estaba mal. Pero él seguía hasta que un día ya dijo, no más. Yo asumo que él quiere ser una niña. Y le dejaron ir comenzando. Él en ese momento tenía 5 años, hoy en día ya tiene 9 y es una niña totalmente feliz. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿hasta qué punto se hace y hasta qué punto también se nace? Yo creería que son ambos, ¿no? Porque pues si hay niños y niñas que ya están comenzando a hacer una transición de género, uno diría, ok, entonces posiblemente también se nace. Yo no creo que sea un tema de que, es que mi mamá, es que cuando la mamita estaba embarazada comió mucho pollo y el pollo tenía muchas hormonas y eso le cambió. Yo no creo eso, no necesariamente tiene que ser eso. Yo también creo que es importante saber que hay personas que nacen en un cuerpo, pero se pueden identificar de otra manera. Y eso no significa ni que estén chiflados, ni que sean bipolares, ni que tengan doble personalidad, ni que se les invirtió una entidad demoníaca, nada de eso. Simplemente que se comienzan a enunciar de diferentes maneras. Esta sí es una opinión demasiado personal, voy a serte sincera, John. Yo creo que a veces en esos roles de género hemos, ¿cómo te explico? Hemos coartado tantas cosas en los niños y en las niñas que muchas veces se busca la libertad asumiendo el género opuesto. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo era muy pequeña, miren, a mí nunca me han gustado las muñecas, yo odio las muñecas con todas las fuerzas de mi corazón, me parecen inmundas, hediondas. Y cuando yo era pequeña, a mí me regalaban todas las muñecas que ustedes quieran. Y yo siempre les pedía a mi mamá carros, a mí me encantaban los carros. Y mi mamá me decía, no, los carros son para niños, no los carros. Y sin embargo, mi mamá en algún momento comenzó a regalarme carritos chiquitos. Y yo salía a jugar con los niños y las niñas de mi barrio y yo llevaba mis carros. Y los niños no me dejaban jugar con ellos porque yo era una niña y supuestamente tenía que estar con las muñecas. Y no me prestaban los carros de ellos. Y debo decirlo que en este momento todavía siento como esa vaina de, no me prestaste los carros. Son ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Y yo quería jugar con los carros, pero a mí me decían que por ser niña no podía jugar con carros. Que no por ejemplo, mi mamá me ponía vestiditos de falda y yo los detestaba, además que yo pues crecí en una finca, entonces ustedes se pueden imaginar yo subiéndome a los árboles en falda, eso era una desgracia institucional, me rayaba las piernas, yo todavía tengo algunas cicatrices de cuando era chiquita, porque digamos, las cicatrices que me hice por subirme a los árboles eran grandes, ¿sí? Entonces, creo yo que muchas veces la gente toma la decisión de asumir otro género
en la medida que le coartan muchas cosas. Hay niños que quieren jugar con muñecas, pero entonces les dicen, si ven a un niño que juega con muñecas, le dicen, ay, es que es un, perdón la expresión, ay, es que es marica, se va a volver marica porque juega con muñecas. No. Y creo que en la medida que las propias familias y la propia sociedad ha comenzado a delimitar tantas cosas, a veces las personas en un acto de resistencia y libertad, claro, ya cuando están grandes, no puedo decir que sean desde chiquitos, creo yo, esa es una opinión personal, muchas veces en un acto de resistencia cambian al otro género en el que sí pueden ser, en el que sí pueden ser fuertes, en el que sí pueden jugar con, bueno, que les gustan los carros, en el que pueden enunciarse de otras maneras, ¿sí? Entonces yo creo que, digamos, en esta discusión uno puede decir o solamente nace o solamente se hace, posiblemente tengamos combinación de ambas, pero también es importante entender que las personas cuando definen un género en su primera infancia, no necesariamente es el género con el que van a fallecer, precisamente porque es un concepto racional. Y como bien lo ven aquí en los diferentes géneros, hay el género fluido, por ejemplo, personas de género fluido son personas que pueden ser hombres por 7 años y luego ser mujeres por otros 7 y luego ser simplemente personas por otros 7. Y eso no significa, vuelvo y les digo, que estén chiflados, que sufren doble personalidad, que el cerebro se les tostó. No, porque el género, al ser un concepto netamente racional con el que yo me identifico, me permite precisamente ir transitando entre unos y otros. Incluso las personas que son cisgénero, en algún momento de su existencia, han transitado de manera de pronto imperceptiva o por pequeños pedazos en otros géneros, ¿sí? Cuando asumen de pronto posiciones que dicen muy masculinas o muy femeninas, o o me he visto de una manera muy masculina pero sigo siendo mujer, esos pedacitos me indican que yo también estoy transitando entre un género y otro, porque el género es racional, no es algo que yo tengo, aunque es racional y pasa por el cuerpo, no es algo que yo tengo pegado a la piel y lo tengo ahí pegado toda la vida y no me lo puedo quitar, no, puedo transitar entre uno y otro. ¿Quién sigue? Ana María, está una pregunta de Paulina. ¿Por qué se habla de nuevas masculinidades si hay seres hombres que desean ser mujeres? Luego seguirían Natalia y Andrés Serrano. Ok, nuevas masculinidades no tiene que ver con género. Nuevas masculinidades es cómo nos asumimos, o sea, tiene que ver, pero no tiene que ver con que los hombres quieran ser mujeres. Eso no significa una nueva masculinidad. Nuevas masculinidades y nuevas feminidades habla, o es un concepto que ustedes más adelante lo van a ver en otro módulo mucho más detallado, pero las nuevas masculinidades hablan de la posibilidad que así como las mujeres nos dimos cuenta que el patriarcado hacía unas opresiones por nuestras condiciones de género y de sexo sobre nuestros cuerpos, los hombres también se dieron cuenta que sobre sus cuerpos y a partir del género y del sexo, aunque tienen privilegios dentro del patriarcado, esos privilegios también pueden convertirse en opresiones. Entonces, las masculinidades habla que los hombres pueden comenzar a hacer un cuestionamiento de esos roles hegemónica y heteronormativamente impuestos históricamente. Es decir, que los hombres, así como nosotras en algún momento a partir de los feminismos dijimos, no existe una única manera de ser mujer, los hombres dijeron no existe una única manera de ser hombres. Y en ese sentido comenzaron a decir, ok, si uno de los problemas que nosotros tenemos y que las mujeres nos están diciendo que uno de los problemas mayores que tenemos es que el machismo también nos oprime a nosotros, nos violenta a nosotros, porque son, digamos, el machismo y esos conceptos de género sobre los hombres hacen que los hombres se mueran más rápido, que los hombres se pongan en peligro, que los hombres sufran, digamos, de enfermedades emocionales que no pueden hablar porque precisamente el patriarcado no les deja expresar sus emociones y demás. Entonces comenzaron a partir de esa categoría de género decir, ok, podemos ser hombres de otras maneras. Y eso significa, cuando decimos ser hombres o ser mujeres de otras maneras, no necesariamente estamos hablando que automáticamente nos volvamos lesbianas o gays, sino que nos enunciamos al mundo de otras maneras. Es decir, que si dijeron que los hombres no podían ser cuidadores, entonces hoy en día los hombres dicen, nosotros también queremos hacer parte de una paternidad responsable, un ejercicio de paternidad responsable, consciente, permanente y presencial, en donde nosotros, hombres, podamos
cuidar a nuestros niños y nuestras niñas sin que las mujeres con las que estamos piensen que en algún momento podemos abusar sexualmente de ellos. Por ejemplo, esa es una parte de las nuevas masculinidades. Se conocen como nuevas masculinidades, masculinidades conscientes, masculinidades transformadoras, masculinidades, ahora le llaman ejercicios de masculinidad y paternidad consciente, bueno, de diferentes maneras, pero es simplemente como los hombres comienzan a cuestionarse esos roles de género que históricamente les impusieron y comienzan digamos, a hablar de otras maneras. Hay un libro muy bueno, un estudio que se hizo en una encuesta que se hizo en México, Chile e Inglaterra y que se llama La Caja de la Masculinidad. Ustedes la pueden encontrar, la hicieron en Chile. Ahí digamos, están todas las respuestas de cómo los hombres piensan el tema de género, cómo los hombres se hablan de nuevas masculinidades y, digamos, las siete, digamos, esposas, voy a ponerlo así, como las 7 esposas de esas que utilizan los policías, que coartan a los hombres y que los obligan a vivir una masculinidad heteronormativizada y que ellos ponen, digamos, ponen en cuestionamiento y que les permite entonces llegar a estas nuevas masculinidades de las que hoy en día estamos hablando y que pues obviamente busca una enunciación de ellos de una manera diferente y una relación horizontal con las mujeres, no jerárquica, sino horizontal, y no solamente con las mujeres, sino con otros géneros. Si quieres, ¿quién sigue? Natalia, si no estoy mal. Natalia. Bueno, quería preguntar si se va a seguir abordando porque realmente uno pensaba que tenía como claro el asunto, pero se va como confundiendo más con el tema de la construcción de género. Esto para hacer la reserva de una vez. Una manera de construir el género socialmente y cómo pues... Natalia, ¿te fuiste? Natalia apagó el... Ya, sí, ya. Qué pena. Okay. De cómo pues estamos en una sociedad patriarcal que ha generado unas desigualdades para la mujer, pero que algunos quieren asumir ese rol. No sé si lo estoy entendiendo bien o mal en el tema de género, y es que algunos quieran asumir ese rol desigual que ha asignado la sociedad, ¿sí? Y como si no somos mujeres solamente, o no sé, es hombre solo por la condición biológica, entonces no hablaríamos de ser mujer o de ser hombre, o no sé, tengo como mucha confusión ahí, porque pienso, bueno, el que esté de sexo, digamos, biológicamente contrario a cómo quiere identificarse socialmente como género, estaría identificándose también con roles que en algunos momentos socialmente son roles que generan niveles de discriminación. Entonces no sé si solamente sea con ese rol social que se asigna o también es un tema de también del ser, del sentir, o sea, hay como muchos elementos y hay otras categorías que pues no las había escuchado y que pues generan como muchas más confusiones. Creo que hablaste de 3 elementos acerca de la condición biológica, del género y la tercera que es del sentimiento, ¿no? De cómo se liga uno los afectos. ¿Cómo esto se cruzaría con todos estos nuevos, digamos, estos conceptos de identificación de género y ahora pues este nuevo que acabas de decir, que incluso donde hay una identificación, donde no hay identificación con los géneros que están socialmente impuestos? Y esto pues como atraviesa también varios componentes, no solo desde el aspecto social, sino desde aspectos normativos, jurídicos, si eso se va a tocar más adelante y qué avances ha habido pues al respecto. No sé si alcancé a plantear la pregunta porque realmente sí creo que tengo muchas confusiones
y ojalá pues estos conceptos se continuaran desarrollando. Muchas gracias. Claro, Natalia, con mucho gusto. Claro que sí, o sea, este tema cuando uno lo entra a mirar no es tan fácil de entender, ¿sí? Uno, porque nosotros, digamos, la mayoría de las veces cuando hablamos de género, tenemos ya una barrera frente al tema de género, porque el tema de género, el concepto de género lo han, digamos, satanizado muchísimo. Y nos dicen normalmente que el tema de género tiene que ver es con un cambio de orientación sexual, ¿sí? Entonces, el género transita, pasa, no solamente por la mente de las personas, sino también por su cuerpo, ¿sí? Porque el género, cuando hablamos de la expresión de género, es como yo me enuncio hacia el mundo, y me enuncio es en mi forma de vestir, en mi forma de actuar, pero también, como tú acabas de hacer la pregunta, en los roles que yo asumo. Entonces, curiosamente, sí, existen personas, claro, dentro del patriarcado las mujeres estamos por debajo de los hombres, ¿no? No somos ni siquiera, digamos, en ese gran sistema, las mujeres no tenemos esa condición de seres humanos. Dentro del sistema, nosotros sabemos que nosotras sí somos seres humanos, pero el sistema históricamente dijo que no éramos seres humanos. Y entonces eso nos impuso unos roles y una desigualdad. Y parece curioso, pero sí hay personas que, por ejemplo, teniendo órganos sexuales de hombre y diciéndoles, imponiéndoles desde pequeños que sean hombres en su género, deciden entonces transitar hacia el género femenino, aunque es el género que tiene, digamos, esas desigualdades y esas opresiones peores, pero lo hacen porque se sienten, digamos, mujeres. Y claramente dentro de, digamos, de estos tránsitos de género, pues uno también transita hacia esos roles que históricamente le impusieron a esos géneros. Entonces es donde tenemos hombres transgénero, por ejemplo, es decir, que nacieron que tienen órganos sexuales de una hembra o de una mujer, y que hicieron todo su tránsito, pero ahora se llaman, o sea, su nombre es de hombre y se enuncian, se visten, actúan como hombres, y por lo tanto también asumen roles de hombre, ¿sí? Asimismo ocurre al revés. Entonces tenemos personas que se enuncian ahora como mujeres, tienen nombres de mujeres y hacen roles de mujeres. En este ahorita se los coloco, pero en este video de los muxes, ellos, digamos que como son personas trans, muchos cuando asumen un género, asumen también esos, digamos, esos roles que tiene ese género. Entonces nosotros nos encontramos con mujeres trans que claramente tienen roles de cuidado, están en la costura, en la peluquería, y también curiosamente pues a estas personas trans cuando asumen un género que no es el que la sociedad les impuso, o sea, como que les dieron esta etiqueta y esto es lo que usted tiene que ser, y cuando dicen no, entonces la sociedad también los violenta, los vulnera, y allí entra otra categoría que más adelante vamos a llamar, y que es importante que dentro de los sindicatos lo hablemos, que son los trabajos sexualizados, ¿sí? Entonces, cuando una persona es trans, casi siempre no solamente se le colocan esos roles, digamos, que tiene ya el género al cual se unió o se identificó, sino que aparte de eso la sociedad le dice tú no puedes enunciarte en otros lados, sino en estos y en estos. Casi siempre las personas trans están en actividades sexuales pagadas, no prostitución, sino actividades sexuales pagadas, ahora se le denomina así, o peluquería, o de pronto digamos, en roles de cuidado, de servicio, de limpieza, nada más. ¿Sí? Es muy difícil que las personas transgénero lleguen, digamos, a otros cargos. Claro, en Bogotá tenemos una alcaldesa que es transgénero, la alcaldesa de Mártires, pero es un caso muy excepcional, ¿sí? La mayoría de las personas transgénero, pues no las encontramos en zona de alto impacto, que antes se conocía como zona de tolerancia, o en peluquerías, o en
en temas de, en esta, digamos, industria de lo que llamamos el servicio, ¿no? Las industrias del servicio del cuidado, porque no les permiten, digamos, ejercerse de otra manera. Eso también es una forma de categorizarlas y violentarlas y denigrarlas y señalarlas, que por no estar, digamos, dentro de esos o no asumir esa etiqueta que le impusieron desde pequeño, entonces deben castigarse de alguna manera por salirse de esa heteronormatividad. Ahora, el género es una cosa y la orientación sexual es otra, pero curiosamente el sexo, el género y la orientación sexual pasan por el cuerpo. Y aunque son tres categorías diferentes, de una u otra forma se entremezclan entre sí. No es un tema fácil de entender, digamos, hablar de géneros trans, de todos los otros géneros que, pues ahorita se los voy a dejar, no voy a entrar a hablarles uno por uno, porque si no, no alcanzamos a toda la charla. Este tema de géneros trans se desarrolla muchísimo a partir de la teoría queer y del concepto de diversidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de diversidad, no solamente estamos hablando de diversidad étnica, sino de diversidad de género. Y cuando hablamos de diversidad de género, entendemos que las personas pueden hacer parte de un género o del otro o de ninguno de los dos. Para Natalia yo le recomiendo, y para todos, pero especialmente para Natalia, para que pueda entender un poquito más eso de entonces se nace, bueno, y también para John Freddy, se nace, John Jairo, perdón, no era John Freddy, era John Jairo. Se nace o se hace o se hace hombre, o se nace o se hace mujer. Un libro excelente, es un libro gigante, gordo, divino, pero mejor dicho, además que es uno de los principios, digamos, uno de los libros que abre la puerta al feminismo, también nos ayuda a entender esto de los géneros, y es El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. ¿Por qué es importante? Porque aquí ella enuncia algo que le marcó la cabeza a muchas, y es, muchas nacen hembras, pero pocas se hacen mujeres. Precisamente porque habla que ser mujer o construirse como mujer es un ejercicio individual, ¿sí? Cuando yo decido que soy mujer, no solamente por los órganos que tengo entre las piernas, sino porque me identifico con ser mujer, cada persona o cada mujer se identifica, se construye a sí misma de manera diferente. O sea, como Ana María piensa que debe ser mujer, como se enuncia, como se es, puede hacer que tenga cosas, digamos, en común o puntos en común con Dori o con Xiomara o con Julia. Pero mi manera de ser mujer es única como yo, porque yo le coloco ciertos, digamos, como ciertos arandelitas, por decirlo así. Lo mismo pasa con los hombres. Cada hombre, aunque tiene puntos en común, digamos, todos los hombres llevan el pelo corto, supongamos, hay unos que dicen, no, me lo quiero dejar largo y soy hombre. ¿Sí? Cada persona puede construir su propio género, identificarse como hombre, pero cada uno construye su propio género como lo quiera. Y eso significa tanto de manera positiva como negativa. Entonces, hay hombres que construyen su género masculino o su masculinidad de una manera muy machista, muy machista, y la exacerbera, a hombres que dicen, bueno, yo soy hombre, pero he comenzado a entender que pueden haber otros tránsitos, que pueden los hombres tener el pelo largo, que los hombres pueden ser cuidadores, y eso no me quita mi rol de hombre, ¿sí me entiendes? O sea, cada uno puede tomar cosas, digamos, de la sociedad, pero cada uno construye su manera de ser, precisamente porque el género es individual y el género pasa por el cuerpo, y el género es una postura política, es una enunciación hacia el mundo. Entonces, así como hay hombres y mujeres que determinan de una manera de serlo, hay otras personas que definitivamente deciden transitar entre uno y otro o no ser ninguno de estos, como son las personas a género, que se identifican como personas, no como hombres, no como mujeres, sino como personas. Y eso hace que la sociedad vaya, digamos, avanzando en entender que existen muchas maneras de ser, de enunciarnos, y que ninguna es más válida que la otra, sino que todas son válidas, y que en ese sentido todos somos diversos. Si nos vamos de pronto a la ancestralidad, por ejemplo, dentro de lo ancestral, en algunas etnias se dice que no hay personas LGBT. En otras se conoce la diversidad y se entiende que somos entonces seres del mismo planeta o seres
de otras, o digamos, de otras dimensiones, ¿sí? También lo denominan así. Pero hay, de este tema, digamos, hay tanto de largo como de ancho para discutir, ya que nos podríamos quedar toda la tarde discutiendo. Espero que te haya quedado un poco más claro, Natalia, y que lo que te respondí y el libro que te recomiendo pues pueda ayudarte también a entender, digamos, estos conceptos. ¿Quién más sigue? Creo que era Julia, si no estoy mal, o Andrés, uno de ellos dos. Yo sugiero que Ok. hagamos las preguntas o las intervenciones y después Ana María cierra las intervenciones. Uh-huh. ¿Yo puedo? Sí. Perdón, Hola. estaba Andrés estaba hace Ok. rato, Andrés Serrano. Listo. Es que listo. me sacó. Listo, no, muchísimas gracias por el espacio. Yo tengo realmente es como una serie de preguntas pues, que surgen a partir de los debates en los que logro contextualizarme, y es en primera instancia, y lo digo no es porque sea mi palabra ni mi posición, sino porque lo he escuchado y si eso hay algo que se pueda recomendar para poder estudiar más a fondo, y es en primera instancia pues sobre el tema de la teoría queer, como dónde puedo conseguir más información sobre ello en el marco de ese debate, porque hasta donde he logrado como escuchar o de diferentes posturas que he analizado y he estudiado, llegan a decir que esto puede generar o desdibujarse o llegar a desdibujar lo que se puede entender como sujeto político en el marco de una transformación de lo social. Entonces me gustaría tener más información acerca de la teoría queer o sobre, se puede profundizar ahorita un poco sobre qué es lo queer, me parecería interesante. Segundo, como se mencionaba ahorita, incluso pues haciendo alusión al nombre de la escuela donde se menciona que pues el tema de nuevas masculinidades, no sé si de pronto el tema de nuevas masculinidades en marco de género o queda muy amplio o de pronto se queda muy corto y hay que hablar en ese sentido de masculinidades contrahegemónicas o masculinidades contra la emancipación, que hablen en el marco de lo que también se ha empezado a desarrollar en ese debate, y es la abolición del género, ¿sí? Es decir, pues si el género es una cuestión impuesta en el marco de lo social o de la sociedad humana, sí hay lo que habría que pensarse en términos de la transformación para una nueva sociedad es la abolición del género, ¿sí? Es como, pues son dos preguntas que han surgido a partir de debates que he logrado presenciar y participar, pero me gustaría que se pudiera profundizar un poco en esas dos instancias. Ya con eso, gracias. Sigues, Julia, y ahorita te respondo, Andrés, ¿te parece? Vale, no hay problema. Buenos días para Ana María, todos. Mi nombre es Julia Gutiérrez. Sí. ¿Continúo? Oh, Sí. Espero. No, dale. Ok. Espérame, es Gracias, que Ana. tenía Bueno, organizado un lo que yo orden bueno, sigue, pero había una pregunta antes que no sé si a la compañera Carmen se le resolvió. Creo que sí, ¿Listo? que fue la primera. Es que no sé, no quiero interrumpir. Sí, dale, Julia, no te preocupes, dale, y si algo ahorita, Carmen, que por favor no la escriba. Gracias, Ana. Lo que quería compartir es lo siguiente. Yo estoy bastante convencida de que todos estos nuevos conocimientos y esta información nos reta, ¿no? Nos reta a nuestras creencias y nos pone como a analizar y a reflexionar sobre cuáles son esos limitantes que tenemos y esa construcción mental tan arraigada sobre el blanco o el negro. Esto nos abre la perspectiva y nos ayuda a entender que hay una multiplicidad de colores y que no solamente es esta presente, sino que a medida que vamos avanzando como sociedad habrán otra gran cantidad de colores, y es importante, pienso yo, que nos podamos preguntar en lo personal y hacer esa reflexión: ¿qué tan abierto o abierta estoy yo a estas nuevas posturas? No sé si son posturas, si sea la palabra correcta, pero qué tan abierto o tan abierta estoy yo a aprender y a recibir esta información, sin decir que lo que yo pienso está bien o está mal. O sea, creo que entramos siempre en los blancos, en los negros, en lo bueno, en lo malo, y esos extremos nos distancian de la posibilidad de abrazar nuevo conocimiento que realmente integre todas las posibilidades, las que en este momento nos estás contando y las que se presentarán en el futuro, porque yo creo que se presentarán en el futuro.
Otras, ¿qué tan dispuesto estoy yo a entender que la sociedad deberá cambiar o se deberá reestructurar, que ese concepto de ciudadano, de sujeto político o de esto o de aquello deberá reformularse para que todas las personas podamos caber en igualdad de condiciones? Entonces, aporto eso porque sí creo que es importante la reflexión, o sea, qué tan dispuesto yo estoy en este momento y qué tendría que pasar para que esté más dispuesto a abrirle oportunidad a esto que estoy aprendiendo y que con lo que se supone podría yo contribuir como sujeto y como actor político y social a que el resto de la sociedad que no está teniendo en este momento esta oportunidad lo pueda digerir de una forma más positiva tal vez, o más inclusiva. Bueno, eso era. Muchas gracias para todo. Buen día. Muchas gracias, Ana. Ha sido genial lo que has aportado para mí el día de hoy. Ha sido wow. Así que muchas gracias. Vale, qué chévere. ¿Quién sigue? Yo escribí en el chat, buenos días, compañeras y compañeros. De verdad agradezco a Dori Capera que nos tuvo pendiente de acá de la CUP Bolívar para ser parte de este grupo donde nos están capacitando. La pregunta que yo hice, Ana, es que ¿cómo crees tú que nosotros debemos identificar la categoría mujer? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque en estos días tuve reunión con la mesa de mujeres y ellas nos hacían unas preguntas que por el cual yo les respondía que por lo menos nosotras desde la CUP Bolívar no hemos hecho ese tránsito donde ella nos pregunta a qué feminismo pertenecemos. También nos preguntan cómo entendemos la categoría mujer. Nos hacen varias preguntas y que nosotros de pronto desde el sindicalismo a veces no tenemos esa respuesta porque de pronto no hemos hecho la reflexión, y es bueno que nosotras también tengamos estos conceptos claros. Entonces me parece muy pertinente esta capacitación que tú nos están dando hoy porque nos da mucha respuesta a las preguntas que ellas nos hacen. Gracias. Ok. ¿Quién más? Ana María, faltaría Edgar Rodríguez y Idris Perilla. Listo, dale, Edgar. Gracias, Doris. Sí, es para despejar una duda. Pues primero felicitar a Ana María por su exposición, excelente. Y como para despejar una duda que se tiene en las sociedades, que se dice que un ser humano, una persona, pues que tiene las dos partes. O sea, tiene parte masculina, parte femenina, pues no desde el punto de vista de lo físico, sino desde el punto de vista de pronto de su ser, ¿no? Es eso. De pronto que tú nos aclares un poquito. Gracias. Ok. Xiomara Roa. Xiomara. Sí, es como para hacer un aporte de la escuela y que deberíamos ponerle también protagonistas o carne, pues, en estas diferencias de género. ¿A qué voy? Porque sensibiliza menos cuando solamente está la teoría. Si de pronto hubiese algún invitado en la próxima clase, un trans, bueno, de todas estas diversidades de géneros que nos hablaran también, porque eso espiritualmente también esto nos aterriza, lo que ellos han vivido, lo que viven, y también nos hace parte de la autocrítica y de la transformación que nosotros debemos tener, porque no es fácil entenderlo, pero aún más es mucho más difícil asumirlo, incluso cuando es algún hijo que está pasando por esa situación. Es lo que hacemos, pues negarlo o rechazarlo o maltratarlo o exorcizarlo, como en algunos se les ha hecho. Entonces
sería bueno como tener invitados en este sentido. Gracias. Okay. Y terminaría Iris. Bueno, no, yo quería pues hacer un aporte y generar una pregunta porque creo que las reflexiones que han hecho son muy interesantes y creo que aportan no solamente, digamos, como un tipo de conocimiento, digamos, de presentar o exponer, sino hacer reflexiones importantes, digamos, al interior de nosotros mismos, ¿cierto? Como digamos en nuestros roles y nuestras acciones como actores sociales. No, mi primera reflexión es que la transmisión de la cultura, como tú lo decías, muy eurocéntrica, muy patriarcal, siempre ha estigmatizado precisamente esa variedad de conocimientos y de expresiones que todos los seres humanos a lo largo de la historia, a través de los movimientos sociales, a través de los movimientos de mujeres, incluso a través, digamos, de los avances científicos, de una reflexión sobre la naturaleza y demás, han sido precisamente permeados por digamos que por un tema sobre la sospecha, me parece a mí. Es decir, que esa misma transmisión de la cultura, cuando se expresa, cuando se da a conocer ese conocimiento, entran en sospecha y hay unos cuestionamientos que permiten la no reflexión. Creo que eso va dentro de una línea de la socialización de la cultura en las instituciones, por ejemplo, la familia, la escuela y demás. Y yo digamos, te lo digo porque como maestra, soy maestra, uno encuentra que precisamente ese primer ente socializador que es la familia, es el que trae precisamente todo ese entramado cultural frente, digamos, a lo que debe o no debe ser, ¿cierto? Me gustaría que tú, pues, nos dijeras cuál ha sido, digamos, esos grupos sociales a los cuales han sido más difícil llegar, digamos, a ese tipo de reflexiones. No porque el conocimiento no esté, no porque la información esté, sino porque precisamente, digamos, esa barrera cultural de apertura o de reflexión sobre el otro no lo permite. Sería eso, Ana María, gracias. Ok, bueno, voy a comenzar. Bueno, gracias por todas sus intervenciones. Voy a comenzar entonces a responderle a Andrés. Cuando tú hablabas de masculinidades contrahegemónicas, bueno, masculinidades contrahegemónicas también se podría decir que son nuevas masculinidades, ¿sí? Acuérdense que, y de pronto esto un poquito va a darle también respuesta a Idris creo que es el nombre, perdón si lo digo mal, frente, digamos, al tema de, que ella decía, de la familia, ¿sí? La heteronormatividad, la heterosexualidad, la heterofamilia, es una imposición patriarcal, ¿sí? Y es importante que nosotros entendamos que ese concepto donde solo, digamos, nos podemos enunciar de una manera, o tú eres hombre o tú eres mujer, ha sido histórica, no es ahora, ¿sí? Solamente se puede ser de una manera y la sociedad lo ha impuesto así. O sea, esto quiero que entiendan que es una imposición histórica y se podría decir que es heteropatriarcal, ¿sí? El patriarcado desde hace 10.000 años ha definido cómo ha sido la sociedad humana. Y en ese sentido, aunque hay muchas resistencias, pues esa heteronormatividad nos ha ganado de muchas maneras. Entonces, no solamente es tú cómo eres, sino a quién debes amar y cómo debes comportarte. Y esas imposiciones han sido para todos los cuerpos humanos, de los seres humanos. Hay unos cuerpos que tienen los privilegios, pero son explotados. Hay otros cuerpos que no tienen privilegios y también son explotados o más explotados, ¿sí? Y en ese sentido, esos cuerpos que no tienen privilegios y que han sido explotados, esos cuerpos de mujeres, vamos a decir mujeres de una gran categoría, ¿sí? Mujeres cisgénero y mujeres trans, como lo hemos llamado. Esas mujeres también han tenido unas resistencias y a partir de esas resistencias han puesto a cuestionar a esos cuerpos masculinos o a esos cuerpos de hombres y hombres cisgénero y hombres trans, ¿sí? Y en ese sentido, cuando hablamos de nuevas masculinidades,
estamos hablando de cómo digamos, ese constructo masculino, esa manera de ser masculina es obviamente contrahegemónica, porque está fuera de esa heteronormatividad patriarcal. Ya no es heteropatriarcal, ya no quiere ser heterosexual, digámoslo así, ya no quiere ser como históricamente le han dicho. Entonces, hablar de masculinidades alternativas, conscientes, contrahegemónicas, como tú le quieras llamar, vamos a hablar de esas maneras en que los hombres se identifican de manera diferente a la que históricamente les ha dicho. Si tú quieres ahondar más, digamos, frente al tema de masculinidades contrahegemónicas, unas masculinidades alternativas, como tú quieras llamarlo, porque es que aquí salen muchas categorías y diferentes escuelas que dicen, no, es que si les llamamos nuevas masculinidades, por ejemplo, los hombres trans están en contra de la categoría nuevas masculinidades, ¿sí? Incluso algunas personas, algunas mujeres creen que cuando uno habla de nuevas masculinidades se está diciendo que todos los hombres se tienen que volver gays, ¿sí? Entonces, las diferentes categorías, como hemos denominado esto, hay unas escuelas que están en contraposición al hombre, como le decimos, pero el punto es que esas, digamos, masculinidades alternativas, contrahegemónicas, nuevas, como tú quieras llamarlo. Y entonces yo necesito retirarme, pero mi duda es, si yo me retiro, igual como ya pagué el mes de enero, no afecta la incapacidad, el pago de la incapacidad, ¿verdad? Creo que hay alguien por ahí que está hablando Listo. Entonces, esas masculinidades, y de una u otra manera, como tú quieres llamarla, el punto es que están en contra del patriarcado y de lo que el patriarcado ha impuesto sobre los cuerpos de los hombres. Y eso es lo positivo de esto. Si tú quieres ahondar más, yo personalmente te recomiendo una escuela o una página que se llama Gendes en México. Es un proyecto que hace nombres para hombres y que tiene una cantidad de bibliografía, de información que te puede ayudar muchísimo más a entender, digamos, estas nuevas masculinidades. Hay dos autores, espérame, yo voy a dejar de compartir aquí un minuto y te busco esa información para que la tengas. Hay dos autores hombres, uno es Daniel, pero espérame un minutito, que también puedes buscarlo. Ellos van a ser, digamos, los que van a hablar sobre masculinidades heteronormativas y, digamos, por qué estas masculinidades dañan o lastiman también a los hombres, ¿vale? Creo que eso te puede ayudar muchísimo, te puede dar, digamos, como la información para hablar sobre estos hombres o hablar de estas masculinidades alternativas. Daniel Cases es una, el apellido es C-A-Z-E-S, él es mexicano, estoy segura que es mexicano, y el otro es Víctor Seidler. Te lo voy a deletrearte el apellido, S-E-I-D-L-E-R. Ellos son unos autores que hablan sobre el tema de masculinidades, y el estudio que les decía se llama La Caja de la Masculinidad, un estudio sobre lo que significa ser hombre joven en Estados Unidos, Reino Unido y México. Chile hizo uno también, que también lo pueden buscar ahí. Entonces, eso, digamos, si quieres ahondar más, digamos, frente a masculinidades contrahegemónicas, alternativas, como tú quieras llamarlo, ahí puedes encontrar, digamos, como más información frente a este tema. Ahora, hablar de teoría queer. ¿Qué es teoría queer? Bueno, pues la teoría queer es una teoría que se comienza a desarrollar sobre los años 80. Digamos que una de las personas que comienza a hablar sobre esta teoría o sobre lo queer, digámoslo así, es Eve Kosov. Espérame, que es que el apellido es como medio complicado. Kosofsky, en su libro Entre Hombres, comienza, digamos, a hablar de ese queer. ¿Qué es la teoría queer? ¿O a qué apunta la teoría queer? La teoría queer nace como una contraposición a la categoría de género, debo decirlo. Entonces, la teoría queer dice que hablar de hombres y mujeres, hablar de heterosexualidad y de homosexualidad, que hablar de solamente dos géneros, es también una imposición patriarcal.
y que existen muchas personas que no se enuncian o no se identifican con ninguna de estas dos categorías, digamos, con estos dos polares, digámoslo así. Como nos decía una compañera, la teoría queer dice, no hay que buscarlo ni blanco ni negro, o eres hombre o eres mujer, no. La teoría queer dice, existe la posibilidad de que yo un día quiera ser hombre, otro día quiera ser mujer y otro día no quiera ser ninguno de los dos, precisamente porque el género es una construcción social. Y básicamente lo que ellos dicen es que en la teoría queer lo que dice es que debemos dejar, o rechaza la clasificación todo el tiempo de los individuos en categorías universales y fijas. Es lo que les decía. Entonces, la teoría queer dice siempre tienes que María, habla durito porque se te perdió la voz. ¿Ahí me escuchan otra vez? Sí. Ahí, ok, es que se me salta el micrófono. Entonces, la teoría queer que dice, no, a los seres humanos no los deben encasillar en categorías universales y fijas. Es decir, tú no puedes decirme todo el tiempo que o tengo solamente estas dos opciones, hombre, mujer, o soy heterosexual o soy homosexual, ¿sí? Entonces comienza, digamos, a hacer un cuestionamiento frente a esa categoría de género. Y la teoría queer lo que dice es que en algún momento debemos, y que eso lo dice Judith Butler en Deshaciendo el Género, tenemos que lograr ir comenzando a desarticular el tema de género. Pero entonces ahí entran, digamos, algunos feminismos a decir, pero si ya no hay una categoría, si ya no nos enunciamos como mujeres, entonces, ¿cómo podemos decir que hay unas opresiones sobre nosotras por nuestra condición de ser mujer? Entonces aquí hay, digamos, como muchas teorías que uno podría, digamos, entrar a estudiar, a interiorizar, y pues cada una o cada uno toma de cada teoría lo que mejor entienda. A mí que me parece interesante de la teoría queer, y es que la teoría queer precisamente nos habla de la diversidad y nos permite también entrar a entender que existen muchas maneras de enunciarnos, no necesariamente de una manera, pero la teoría queer sí creo que trajo algo muy valioso, y es que nos trajo la posibilidad de entender que hay personas que sufren unas opresiones por su género y que muchas veces nosotros y nosotras desde, digamos, aun cuando tenemos opresiones, olvidamos esas otras opresiones que tienen esas otras personas y que incluso pueden ser mucho más duras que las de nosotros. Lo que les decía, por ejemplo, con las personas trans. Nosotras, por ejemplo, las mujeres cisgénero o las mujeres proletarias, por decirlo así, que tenemos un trabajo, nosotras sufrimos ciertas opresiones, pero esas mujeres transgénero que han tomado la decisión de transitar otro cuerpo, otro sexo, tienen una opresión a nivel laboral porque no las dejan, digamos, estar en un trabajo medianamente decente como el que nosotras tenemos, por ejemplo, sino que únicamente se les categoriza para que puedan enunciarse desde actividades sexuales pagadas. Es decir, que su explotación puede ser mucho más fuerte. Claro, yo aquí voy a hacer digamos, un paréntesis, y es que no todas las personas que están en actividades sexuales pagadas están allí porque digamos, o les obligaron o son parte de trata de personas, sino hay personas que están en actividades sexuales pagadas que lo consideran su trabajo, lo gozan, lo disfrutan y no lo cambiarían, y no se sienten ni explotadas, ni necesitan emanciparse, ni necesitan que nadie vaya a salvarlas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y eso, digamos, que en algún momento hay una cantidad, yo aquí de pronto me voy a desviar un poquito, pero creo que es importante dejarlo, y es que hay una cantidad de discusiones que los sindicatos tenemos que comenzar a avanzar, ¿sí? Porque los sindicatos también somos organizaciones, aunque como les dije al principio, somos organizaciones defensoras de derechos humanos, pues no podemos olvidar que los sindicatos también están dentro de un sistema capitalista, dentro de un sistema patriarcal. Y muchas veces dentro de nuestros sindicatos, digamos, hay estructuras jerárquicas en donde las mujeres también son, donde son invisibilizadas, donde son quitadas, digámoslo así, son alejadas de los procesos de participación. Y si a las mujeres cisgénero nos quitan, pues imagínense a las personas trans. Si nosotros hacemos una revisión dentro de nuestros sindicatos, son muy pocos sindicatos, por decirles que puedo contarlos casi con los dedos de las dos manos y me quedo poquitos, en donde realmente el tema de comunidad o sector LGBT está puesto, ¿sí? En donde digamos, este sector
o esta población que se enuncia desde otros géneros que no son o hombres o mujeres, les damos visibilidad. Entonces es importante que comencemos también desde nuestros sindicatos a hacer estos cuestionamientos, hablar sobre población LGBT e incluso hablarnos de otros trabajos que para nosotros desde nuestros sindicatos posiblemente sean trabajos precarios, trabajos de explotación, de trata de personas, pero que cuando nos vamos a hablar con estas personas, ellas y ellos tienen otras posturas, por ejemplo, actividades sexuales pagadas. Está el sindicato de mujeres y hombres de actividades sexuales pagadas, en donde ellos y ellas dicen, esto no es explotación laboral, es mi trabajo, me lo gozo y me parece bien hacerlo, ¿sí? Y allí, por ejemplo, tenemos mucha población LGBT para la chica que me decía que quería tener un invitado, en algún momento podríamos invitarlos o invitarlas a que nos cuenten qué es ser trans y aparte de eso, qué es trabajar en actividades sexuales pagadas. Son discusiones que tenemos que comenzarnos a dar en los sindicatos, porque no todo es negro y blanco. Y tanto en el tema de género como en el tema laboral, como en el tema sindical, los sindicatos tenemos la obligación de comenzar a abrir el espectro, porque no todo es como históricamente nos lo dijeron, no todos hombres, no todos son mujeres, sino también tenemos personas que tienen otros, digamos, otros géneros. Y esto es importante porque la teoría queer nos dejó ver esas otras personas. Creo que eso es lo importante de la teoría queer. Cuando dice no necesariamente tengo que estar en una categoría universal y fija, sino que yo puedo transitar y existen otras categorías que has dejado de ver. ¿Dónde más pueden encontrar, digamos, como información de la teoría queer? Pues claramente Judith Butler es una de las autoras insignias de la teoría queer. Está también Teresa de Laurentiis. Ella, digamos, ha tenido información, ya ha hecho trabajos de teoría queer, en donde, digamos, podemos avanzar y entender. La teoría queer claramente pues hace un énfasis en la comunidad LGBTI. De hecho, si están interesados, hoy me llegó una información para los que quieran, me dicen, al final les dejo mi número de contacto y les paso la información. La Secretaría de la Mujer, si no estoy mal, permítanme, ya les confirmo aquí quién lo está haciendo. No, perdónenme, la Escuela de Liderazgo y Activismo tiene liderazgo LGBTI. Es una escuela que van a hacer donde van a hablar de las memorias del movimiento LGBTI en Colombia, la política pública LGBTI y los espacios de participación e incidencia. Eso de pronto les permite a ustedes, es un curso gratuito en donde ustedes si quieren ahondar más, digamos, en LGBT y en la teoría queer, que hace claramente diferenciación para esta población, pues si lo quieren, me dicen y se los envío para que puedan inscribirse, es gratuito, ¿vale? Pero es importante, digamos, dentro de la teoría queer, entender eso, que ellos lo que les busca, digamos, así a grandes rasgos, para no extenderlos más, lo que busca es precisamente entender que hay diversidad, y este es un concepto poderoso, porque antes la diversidad la hablábamos desde lo étnico, ahora la diversidad la estamos hablando también desde lo sexual, desde el género e incluso desde la orientación sexual. La teoría queer cubre estas tres categorías, mientras que antes de la teoría queer las tres categorías eran tomadas de manera, digamos, separada. Se hablaba de sexo, o se hablaba de género, o se hablaba de orientación sexual. La teoría queer logra entremezclar estas tres a partir de ese gran concepto que habla de la diversidad. Eso para responderle a Andrés. No recuerdo el nombre, creo que no, fue Julia, bueno, la otra chica de La Guajira, si no estoy mal, me decía que le habían dicho que qué categoría tenía y que qué categoría de feminismo tenía. Bueno, el feminismo es otra cosa que ya lo vamos a ver para que lo entiendas un poquito mejor. Pero categorías de mujeres, si nosotros queremos ser incluyentes, debemos comenzar a hablar sobre mujeres, así, en la gran sombrilla. No importa si somos mujeres trans, si somos mujeres, para que ustedes me entiendan, yo les he dicho cisgénero porque es así como se dice la categoría, pero para que ustedes me entiendan y lo puedan llevar a otro lado, mujeres naturales, por decirlo así, entre comillas, no mujeres verdaderas, porque las mujeres trans también son mujeres verdaderas, sino mujeres naturales, por decirlo entre comillas, ¿sí? Mujeres abarca todo, todas las personas que se identifiquen como mujeres están dentro de esa, digamos, dentro de nuestra población, que cada una tiene diferentes opresiones
de acuerdo a ciertas condiciones que tienen es diferente, pero que todas a través de nuestras diferentes luchas y reivindicaciones llegamos al mismo punto, y es que se nos reconozcan como seres humanos frente al sistema patriarcal. Y sobre todo que nosotras entre mujeres podamos comenzar a ahondar en diferentes, digamos, en diferentes construcciones dentro de nuestro propio género, pero a través incluso entre las relaciones entre nosotras. Miren, hay muy buenas autoras que ustedes pueden investigar, digamos, frente al tema de mujeres, por ejemplo, sororidad, el tema de hablar de sororidad. Marcela Lagarté, ella habla sobre sororidad y hace, digamos, un énfasis frente a cómo hacer esa deconstrucción histórica de cómo nos enseñaron a las mujeres a comportarnos entre nosotras y cómo comenzar a construir unas relaciones de realmente sororidad, empatía, hermandad, en donde entendamos que no hay ninguna mujer en el planeta, y esto sí lo puedo poner sobre piedra, no hay ninguna mujer en el planeta, no importa si es la reina Isabel o si es un habitante de calle, que no haya sufrido algún tipo de violencia o de discriminación o de opresión. Todas las mujeres, sin importar en qué estrato estemos o en qué país estemos, porque el sistema patriarcal está en todos los países del mundo. Miren, yo adoro Noruega, pero incluso en Noruega, allá también hay desigualdades y hay violencias contra las mujeres. Entonces, todas las mujeres hemos sufrido en algún momento de violencias o desigualdades o de discriminaciones por nuestra condición de ser mujer, ¿sí? En ese sentido, lo que dice la sororidad es, hay que avanzar en entender que todas, como hemos sufrido violencias, todas nos tenemos que unir para precisamente acabar esta vaina de las violencias, ¿sí? Así como dice la consigna feminista, nos queremos vivas, todas. No queremos que nos falte ninguna, porque si nos falta una, nos faltamos todas. Eso es, digamos, la categoría de mujer que tenemos que buscar. Y es una universalización de que somos mujeres, no de las opresiones, sino de que si somos mujeres hemos sufrido alguna discriminación, y en la medida que busquemos sororidad podemos entender, o empatía algunos llaman, pero a nosotros nos gusta sororidad, entender que otra mujer también ha sufrido discriminaciones, violencias, y entonces ayudarla a avanzar en que no tenga más discriminaciones, no más violencias, porque lo que le duele a ella me duele a mí, porque posiblemente yo también lo puedo sufrir, ¿vale? Entonces creo que es importante entender que solamente, que no podemos seguirnos, digamos, como encajonando, ¿sí? Ah, es que soy mujer, entonces soy pa' un ladito, pero si soy mujer indígena, entonces me voy a otro cajoncito, si soy mujer trans, entonces me voy a otro cajoncito. No, todas somos mujeres y entre todas podemos construir una nueva sociedad. Y frente a los feminismos, que tú decías que te habían dicho que qué feminismo eras, bueno, ahorita ya vamos a ver qué tipos de feminismo eres. Ahí tú decides, digamos, cuál feminismo puedes encontrar. Hay muchos feminismos, hay muchas formas de ser feminista, cada una puede crear su propio feminismo. De hecho, hoy en día estamos hablando del feminismo sindical como una nueva categoría emergente en las epistemologías del sur, porque hemos comenzado a entender que una forma de reivindicar nuestra condición humana también es a través del trabajo y el reconocimiento del trabajo no remunerado, por ejemplo. Y frente a lo que me preguntaba, creo que fue Edgar, ya para finalizar, que me decía que siempre se decía que las personas tenían siempre, que eran tanto hombres como mujeres. Bueno, eso digamos que uno lo podría responder desde un tema mucho más energético, voy a ponerlo como desde otras aristas, ¿no? Igual nosotros somos seres multidimensionales y eso no se nos puede olvidar, ¿sí? Y cuando hablo de seres multidimensionales, aquí de pronto me voy a poner un poco filosófica, no es algo ni sui generis, ni esotérico, ni nada por el estilo. Si ustedes van, por ejemplo, a la física cuántica, que se desarrolló a partir de los años 70, la física cuántica habla que la energía, digamos que todos estamos hechos de energía, y esto no es, vuelvo y les digo, no es esotérico, digamos puede estar en diferentes partes del universo, a partir del reconocimiento de la partícula de Dios como una teoría cuántica de la física. Se determina entonces que la energía puede estar en diferentes momentos y espacios. Cuando nosotros decimos eso, decimos que somos seres multidimensionales, es decir, que no solamente somos un cuerpo físico, sino somos un cuerpo mental, un cuerpo sexual, un cuerpo espiritual, un cuerpo incluso emocional, ¿no? Que está interrelacionado, y eso es importante entenderlo. Las emociones pueden llegar a afectar la parte física
y la parte física afecta, digamos, el intelecto, porque afecta el sistema nervioso central, y el sistema nervioso central pues automáticamente puede afectar cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de seres multidimensionales, estamos diciendo que podemos enunciarnos desde diferentes maneras. Claro, hay teorías o hay, no teorías, yo no voy a decir que teorías, sino de pronto postulados, creencias desde muchas partes del mundo que dicen que los seres humanos tenemos tanto energía femenina como masculina dentro de nuestro cuerpo. Pues yo creo que sí, o sea, somos combinación de ambos, porque a veces tenemos o rasgos masculinos o rasgos femeninos, o dentro de nosotros, digamos, de acuerdo a los hinduistas, a los budistas, dentro de nosotros pues están esas dos energías que forman el universo. Bien, ustedes lo conocen como el yin y el yang, ¿no? Pero también podríamos decir que esa es una forma, digamos, muy segmentada de ver el universo, ¿no? De solamente dos opuestos que se atraen y bueno, todo este tipo de cosas. Pero si lo hablamos desde biología, diría yo que sí, porque curiosamente cuando los embriones son fecundados, cuando el óvulo es fecundado y hace todo el proceso, digamos, de fecundación, de separación de células y demás, y se genera el embrión, hasta los 3 meses, esto les va a parecer curioso, pero hasta los 3 meses todos los embriones son femeninos. Y a los 3 meses, por un desarrollo de células y por eso se conoce como, se me fue la palabra, bueno, por un desarrollo de células, entonces a los 3 meses o entre los 2 meses y medio y 3 meses se determina por un proceso biológico si ya entonces se desarrollan los órganos sexuales femeninos o los órganos sexuales masculinos. Y esto lo descubrí hace poco lo vi en Discovery Channel y a mí me pareció como muy loco, lo busqué en YouTube y pues allí hay como varias cosas interesantes. Creo que hay un artículo de la BBC también que habla de eso, o sea, no es solamente que a alguien se le ocurrió, sino que ya hay investigaciones que dicen, sí, efectivamente, los embriones todos, digamos, son más femeninos hasta los 3 meses dentro del útero, cuando ya se define el sexo o se desarrollan los órganos sexuales. Comienzan el desarrollo de los órganos sexuales y se determina si es hembra o es macho. Entonces, sí, en ese sentido, pues uno diría, sí, todos tendríamos de ambos sexos y de ambas energías, tanto femeninas como masculinas, dentro de nuestro cuerpo, y eso no lo dicen, digamos, diferentes teorías. Uno podría, pues eso ya es creencia de cada uno podría decir, sí, es correcto, porque nada más no solamente lo dice el budismo, lo dice el hinduismo, también aquí en América también las culturas ancestrales tienen esa idea de las energías femeninas y masculinas que están dentro de nosotros. Algunas teorías de psicología transpersonal hablan de esas dos energías que están dentro de nosotros, que a veces cuando tenemos conflicto con mamá, entonces tenemos conflicto con nuestra energía femenina, otras dicen que tenemos conflicto con energía masculina. Bueno, eso ya depende, digamos, de las creencias de cada uno, pero existen muchas cosas que podemos encontrar y las cuales podemos ahondar, y pues ustedes toman la decisión si lo abordan, si lo asumen para sus vidas o si definitivamente pues lo dejan pasar, ¿sí? Espero que con esto haya podido responder como todas las preguntas que habían hecho hasta este momento. Aquí me va a volver un minuto, les había prometido el nombre de una teórica que hizo un libro muy bueno, es Gerda Lerner. Ella hace el libro sobre patriarcado, es digamos una de las primeras que va a teorizar y va a construir ese concepto de patriarcado. Si quieren entonces ahondar más en ella o en este concepto, pues claramente es una muy buena autora y tiene unos libros y unos documentos muy buenos que pueden consultar. Aquí no voy a determinar orientaciones sexuales porque entonces nos quedamos otras 2 horas, pero se los voy a dejar para que ustedes puedan entender las orientaciones sexuales. Recuerden que las orientaciones sexuales es lo que yo determino o con quién determino compartir mi cuerpo, mi proyecto de vida, mis sentimientos, mis emociones. A veces solamente se cree que orientación sexual tiene que ver con lo genital, con el sexo. No, la orientación sexual también se da, digamos, en el desarrollo de sentimientos o, con quién yo decido compartir mi cuerpo. Una cosa es la orientación sexual y otra es la construcción de pareja. Quiero que me entiendan eso, ¿sí? Las orientaciones sexuales
significan a quién me gusta. La concepción o la construcción de pareja es con cuántas personas yo determino que puedo construir o puedo tener una relación de pareja. Se dice de pareja, aunque está mal dicho, ¿no? Una relación, o sea, una cosa es la orientación sexual y otra cosa, por ejemplo, es la monogamia, la poligamia, el amor fluido o el poliamor. Eso es totalmente diferente y eso, digamos, entraría en otro contexto, pero aquí, digamos, vamos a entender es con quién yo me quiero besar, acostar, con quién quiero compartir un helado, una película, mi vida, con quién me quiero casar, ir de viaje o simplemente pasar una noche, porque aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el romántico es una persona que no experimenta una atracción romántica hacia las personas, sino simplemente una atracción física, y hay personas que simplemente quieren tener una persona, no la quieren llamar pareja, para tener una conexión física, no emocional, y no significa que necesita ni ser salvado, ni que yo le voy a demostrar el amor y le voy a cambiar su forma de pensar o sentir, simplemente son así, ¿vale? Entonces aquí les dejo los tipos de orientación sexual. Aquí hay algunos, no están todos, ¿vale? Les dejo esta información. Pero antes de pasar a otra cosa, sí les voy a hacer una aclaración que siempre la hago, que me demore un poquito. La orientación sexual es la capacidad consciente que yo tengo de definir con quién quiero, vuelvo y les digo, compartir mi cuerpo o mi vida, mi proyecto de vida, mis pensamientos, mis tiempos, mis situaciones, mi familia, bueno, con quien yo quiera compartir algo. La pedrastia no es una orientación sexual. Y lo digo porque hoy en día en Holanda hay un grupo de personas que están buscando que la pedrastia sea considerada una orientación sexual. ¿Por qué no es una orientación sexual? Porque claramente cuando yo decido con quién quiero tenerlo, lo ideal es que sea recíproco, ¿no? O sea, a mí me gustan los hombres, entonces yo voy a buscar un hombre que quiera estar con una mujer, ¿no? Y que quiera compartir las mujeres, es decir, heterosexual. La pederastia no se da porque es que la pederastia se da con niños y niñas. Entonces, lo que se ha dicho es que no puede ser una orientación sexual porque la otra persona que hace parte de tu orientación sexual no tiene la capacidad o ese gusto, digamos, aquí no es orientación sexual. En el caso de la pederastia, esa otra persona hacia la que tú sientes esa atracción sexual no es consciente de que todavía sienta, digamos, deseo sexual o quiera compartir una vida o lo que es la concepción de pareja. Entonces, por eso no se considera la pederastia una orientación sexual y espero y aspiro que en esta sociedad, que ya vamos avanzando un poco más hacia una sociedad consciente, pues no se determine que ese sea un tipo de orientación, porque claramente es una violación a los derechos de los niños y las niñas. Entonces, para resumir como todo lo que hemos visto durante la mañana, el sistema sexo-género, digamos que lo hemos visto, está dado entonces por el patriarcado, que es el que lo cimenta, el sexismo, que es a partir de, digamos, de las diferencias sexuales, es decir, de los órganos sexuales, determina digamos, nuestra posición en la sociedad, pero aparte de eso, niega los derechos de las personas, de la igualdad y la libertad a las personas de diferentes sexos, de acuerdo a los órganos sexuales. Y aquí entonces es importante entender que el machismo hace parte del patriarcado, hace parte de ese sexismo, y es la actitud de prepotencia de los hombres respecto a las mujeres. Ojo, el machismo es la actitud de prepotencia de los hombres respecto a las mujeres. Eso no significa que las mujeres no sean machistas. Las mujeres también reproducen estas actitudes de prepotencia de los hombres hacia las mujeres. Y se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra el género femenino. Género femenino, acuérdense que estamos hablando de todas las mujeres en toda su diversidad, ¿sí? El machismo es la expresión cultural del patriarcado. Está en todos los lugares del mundo, en todos los momentos del mundo. Y se reproduce de manera cotidiana, desde la familia, desde las empresas, desde en todos los digamos, sectores en donde podamos estar, en todos los escenarios privados y públicos, está el machismo. En donde el machismo le da una prepotencia, una preponderancia a los hombres, en donde les cimienta, digámoslo así, sus privilegios y donde claramente hace unas brechas de desigualdad hacia las mujeres y las profundiza, no solamente las
las reproduce, sino que cada vez las profundiza más. Para poder entrar entonces ya y para terminar este pedazo, vamos a hablar de interseccionalidad. Aquí en interseccionalidad yo les voy a pedir, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes entiendan la interseccionalidad y por qué el tema de género, de sexo y de otras diversidades es tan importante, ¿vale? Vamos a hacer aquí un ejercicio. Yo me voy a permitir aquí dejar de compartir un momentico esta presentación, les voy a poner otra y les voy a pedir que ustedes, voy a ponerles unos personajes aquí con los que ustedes pueden escoger y pueden identificarse, ¿vale? Para que ustedes escojan uno, simplemente escojan uno. Yo les voy aquí a dejar como varios minuticos que vean los personajes, entonces les voy a contar cuáles son los personajes. Son 10 personajes, ustedes deciden cuál quieren. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Ana María. Listo, entonces ustedes escogen qué personaje quieren ser, ¿vale? Entonces primero tenemos a Hermenegildo, don Hermenegildo, que es un hombre, es campesino, es víctima del conflicto armado y vive en la zona rural de Bogotá, ¿sí? Ahí tenemos a don Hermenegildo, posiblemente por el nombre ustedes pueden decir, ay, es adulto mayor, sí, es adulto mayor. Es un señor, vuelvo les digo, es un hombre, adulto mayor, campesino, víctima del conflicto armado y vive en la zona rural de Bogotá, ¿vale? Ese es nuestro primer personaje. El segundo es Marcela Pardo. Marcela Pardo, ella es una mujer del sector social LGBTI, ejerce actividades sexuales pagadas, es habitante de calle, es víctima del conflicto armado, pero aparte de eso, Marcela ya es una persona mayor, tiene 47 años y presenta una discapacidad, ¿vale? Entonces recuerden, teníamos a don Hermenegildo, que era hombre campesino, víctima del conflicto armado, que vivía en la ruralidad de Bogotá, y ahora tenemos a Marcela Pardo. Vamos a continuar entonces con la señora Virgelina. Ella es una mujer afro, adulta, tiene 53 años, es víctima del conflicto armado, pero es campesina. Ojo, ella es campesina, pero no vive en la ruralidad. Ella es campesina. Ahí, si tienen alguna pregunta con ella, me avisan, porque es campesina, pero no vive en el campo. ¿Vale? Pues ahí la pregunta sería, ¿dónde vive? En Bogotá urbana, pero es campesina. ¿Sí entienden eso? Ustedes van a decir, ¿pero cómo así? Sí, Virgelina es campesina, pero no vive en Bogotá rural, vive en Bogotá urbana. Ok, Herminda Aguillón es una mujer indígena, adulta mayor, ya tiene 75 años, que presenta discapacidad y no cuenta con redes familiares. ¿Vale? Ese es nuestro personaje 4. Nuestro personaje 5 es Cristian Castiblanco. Él es un hombre trans, joven, reincorporado y víctima del conflicto armado. ¿Dónde vivirá Sebastián? No tenemos ni idea, pero eso es lo que hace Sebastián. Juan Carlos es una divinura. Juan Carlos es un hombre joven, heterosexual, migrante, que actualmente se encuentra privado de la libertad. ¿Cómo van con esos personajes fuertes, no? Me dice, uy, pero ¿cómo así? Esos personajes, ¿por qué así? Tenemos a Adriana Bastidas, nuestra personaje 7, ella es mujer joven, perteneciente a la población rom, ella es víctima de trata de personas y está privada de la libertad actualmente. Adriana tiene 26 años, por si quieren saber. Tenemos a Cristian Martínez. Cristian Martínez es un hombre joven. Cristian tiene 29, actualmente tiene 29, es de estrato 5 y ejerce actividades sexuales pagadas. ¿Vale? Tenemos como el penúltimo personaje es Marta Ramírez. Ella es una mujer adulta de estrato 6 que sufre violencia física, económica y patrimonial. Aunque Marta Ramírez tiene trabajo,
aunque Marta Ramírez tiene un estatus, es un personaje público, ella sufre violencia física, económica y patrimonial, y es de estrato 6. ¿Vale? Y por último está Milán Camargo. Milán Camargo es una persona no binaria, indígena, joven, del sector LGBTI. ¿Listo? Esos son nuestros 10 personajes. ¿Tienen alguna pregunta frente a nuestros personajes? ¿No? Tengo una pregunta, es que tú dices que con cuál uno se identifica, ¿cierto? Sí, escojan uno. Pero uno. Si yo no me identifico con ninguno. Trata de escoger uno, no importa, escoge uno, porque es para un ejercicio que necesitamos. Escoge uno. Que digas, ay, yo quiero ser. Y ser una pregunta, ¿cuál es la diferencia Marta entre Hermenegildo y la mujer campesina? Que Hermenegildo vive en zona rural. Ana, una pregunta, ¿qué significa no binaria? No binaria es que no se identifica ni como hombre ni como mujer, no binaria. Ah, ok, gracias. Si te das cuenta, mira, Hermenegildo es un hombre, para el que me hizo la pregunta, es un hombre campesino, víctima del conflicto armado, pero que vive en la zona rural de Bogotá. Señora. Mientras que Virginina es una mujer adulta afro, también es víctima del conflicto, es campesina, pero no vive en la zona, en la zona campesina, no vive en la zona rural, vive en Bogotá urbana. Ana María, por favor, ¿me puedes dejar ver otra vez a Sebastián y a Juan Carlos? Claro que sí. Aquí tenemos a Sebastián, es un hombre trans, joven, reincorporado y víctima del conflicto armado.